Tras el mito del Día de Muertos, parte 4. ¿Cómo se ha celebrado el Día de Muertos? Para los católicos, las fiestas del 1 y 2 de noviembre son celebraciones eminentemente religiosas en las cuales se ofician misas especiales para los difuntos. Son días solemnes y de guardar luto. En el Día de Todos los Santos, por ejemplo, desde hace muchos siglos, los creyentes han venerado las reliquias, es decir, huesos y objetos personales de los santos y de los mártires, depositadas en las iglesias. Las festividades del 1 y 2 de noviembre llegaron a estas tierras en el siglo XVI, en cuanto comenzó el largo proceso de colonización. De acuerdo con varios estudiosos, las primeras celebraciones se realizaron en las iglesias fundadas por los franciscanos en Texcoco, Tlaxcala, Huejotzingo y la Ciudad de México. Uno de los miembros de esta orden, el fraile Toribio de Benavente, señalaba que el Día de los Finados, en todos los pueblos los indígenas ponían muchas ofrendas a sus difuntos. Dichas ofrendas podían incluir maíz, mantas, pan, gallinas y cacao, y aunque eran muy pobres, también hacían el sacrificio de añadir alguna candela. En ese tiempo, en las iglesias de la Nueva España no había ninguna reliquia, lo que obligó a que algunas fueran importadas desde Roma. Al parecer, las primeras reliquias llegaron por el puerto de Veracruz, desde donde fueron trasladadas a la Ciudad de México. Se cuenta que a su paso por cada poblado, los indígenas convertidos al catolicismo dispusieron arcos con flores para recibirlas y las acompañaron a lo largo del camino, ejecutando piezas musicales y diversos cantos. Las celebraciones de todos los santos y de los fieles difuntos, lo mismo que muchos otros rituales católicos, fueron impuestas en las comunidades indígenas por los frailes y evangelizadores, quienes, según sus crónicas, se maravillaban de que los nativos mostraran una profunda religiosidad. Sin embargo, esas afirmaciones deben tomarse con mucha cautela, ya que, en muchos casos, los frailes exageraban sus comentarios y sus logros. Casi a finales del siglo XVI, el fraile Diego Durán cuestionaba el hecho de que los indígenas pusieran un tipo de ofrenda en Todos Santos y otro distinto en Día de Muertos. En efecto, los pueblos indígenas tenían dos fiestas, una de difuntos menores y otra de difuntos mayores, las cuales muy probablemente combinaron con las celebraciones católicas, así como habían incluido sus cantos y sus responsos al recordar y llorar a sus muertos y a sus dioses antiguos. Al igual que en múltiples aspectos del largo proceso de colonización, algunos estudiosos han señalado que los indígenas, en muchas ocasiones, aparentaban aceptar la imposición de los rituales católicos y el culto a los santos, pero que en su interior y en el ámbito doméstico siguieron practicando sus ritos y costumbres ancestrales. No obstante, aunque de forma velada continuaron con sus antiguas prácticas funerarias, con el tiempo éstas fueron adoptando formas cristianas hasta fusionarse casi en su totalidad, ya que ambas tradiciones coincidían en celebrar a los muertos. De acuerdo con cronistas de la época, el Día de los Fieles Difuntos en las iglesias se realizaban 3 misas, a las que la gente vestida de luto era atraída por el constante toque de las campanas. En el templo y en las calles que les rodeaban se colocaban listones negros y especies de lonas pintadas con huesos, y en las cuales también se escribían versos alusivos a la muerte. En la entrada de las iglesias se plantaba un gran esqueleto que daba la bienvenida a los creyentes. En medio de las naves se montaba un catafalco arreglado con figuras de calaveras, huesos y esqueletos. Los oficios terminaban con un sermón y con el rezo del Santo Rosario. Por lo general, se llevaban flores y velas a las sepulturas de quienes estaban enterrados
al interior de las iglesias y en los atrios. Para la segunda mitad del siglo XVII, de acuerdo con el teólogo Jacinto de la Serna, los indígenas realizaban muchas ceremonias idolátricas en honor de sus muertos, ya que les ofrecían comida y bebida, así como provisiones y ropa limpia para su jornada en la otra vida. A los niños pequeños se les ponía leche para que no les faltara el sustento. Además, modificaban la conmemoración de los fieles difuntos instituida por la Iglesia. En sus casas ponían la ofrenda y por la noche encendían candelas. También hacían esto en las iglesias de visitas y barrios donde asistían los ministros. De algún modo, ofrecían comida y bebida a sus muertos, pero los propios familiares consumían lo que se ponía en las ofrendas. Para de la Serna, los indígenas negaban la fe que habían recibido mediante el bautismo y seguían buscando los favores de sus antiguos dioses. Por eso, continuaban idolatrando al sol y a la luna, al fuego y a las aguas, a los animales terrestres y volátiles, a las piedras y a los árboles, a los que tenían presentes en sus necesidades y en su vida cotidiana. El teólogo achacaba esa idolatría a que eran divinidades que podían ver y tocar con las manos, mientras que no podían hacer lo mismo con los misterios que se les enseñaban y predicaban. Por eso, sin problema alguno, los indígenas podían venerar al mismo tiempo a sus antiguas deidades y al Dios cristiano. De acuerdo con los estudiosos, los frailes y párrocos estaban en contra de las prácticas realizadas fuera de los templos, pero estaban tan generalizadas y arraigadas que no pudieron eliminarlas. Así, no tuvieron otra alternativa que aceptarlas y tolerarlas. Además, por otras razones, entre las que destacan algunas de carácter sanitario, se multiplicaron los rituales que se efectuaban al exterior de las iglesias. Veamos brevemente. Tal vez no desde sus inicios, pero sí pasados algunos siglos, en el cristianismo se estableció la costumbre de enterrar a los muertos en el interior de los templos y en los atrios, sobre todo a los que pertenecían a familias con suficientes recursos para pagar su costo. Sin embargo, debido a las pandemias del siglo XIV que asolaron Europa y otras partes del mundo, esta práctica se redujo de manera drástica. A partir de entonces, surgió la necesidad de crear cementerios que se ubicaran en sitios ventilados y distantes de los centros de población. A finales del siglo XVIII, en España se promulgó un decreto que prohibía los entierros en las iglesias. Al parecer, esa disposición no tuvo todo el impacto deseado, ya que se enfrentó a una fuerte oposición. Por una parte, iba en contra de la tradición religiosa y por la otra, implicaba que el clero perdiera una de sus más significativas fuentes de ingresos. Según el reconocido historiador y costumbrista Antonio García Cubas, en la Ciudad de México, los entierros fuera de las iglesias y sus atrios comenzaron en el año de 1836 con la apertura del Panteón de Santa Paula. Esta práctica se generalizó con la disposición oficial de eliminar la intervención del clero en los cementerios y establecer que fueran controlados por el Estado. Esto ocurrió a mediados de 1859, cuando el presidente Juárez proclamó la Ley de Secularización de Cementerios. En dicho ordenamiento, también se prohibieron los entierros al interior de los templos y las inhumaciones sin la venia de una autoridad civil competente. Por supuesto, estas disposiciones cortaron una importante fuente de ingresos para la Iglesia y afectaron la vigilancia y celebración de los cultos católicos, particularmente los realizados en torno al Día de Muertos. En efecto, a partir de entonces, los festejos en honor de los difuntos fueron perdiendo importancia y con mayor razón en un contexto en el cual se minimizó su sentido sacro y se dio más relevancia a sus aspectos profanos. El 1 de noviembre
el día de Todos los Santos, los habitantes de la Ciudad de México acudían a los templos para venerar las pocas reliquias que había. En esa misma jornada era posible visitar varias iglesias, admirar las reliquias y hacerles múltiples peticiones, ya que se tenía la firme convicción de que podían hacer milagros. De acuerdo con García Cubas, en ese día, las familias con recursos aprovechaban para limpiar y arreglar las tumbas y los sepulcros que debían lucir radiantes a la mañana siguiente en los fieles difuntos. Para tal efecto, empleaban candeleros, cirios, jarrones, coronas, flores artificiales y muchos otros adornos por los cuales dejaran patente el cariño que tenían por sus muertos. El 2 de noviembre, muy temprano, las sepulturas ya estaban engalanadas con ramos, coronas frescas y flores olorosas. Los deudos asistían a la iglesia a escuchar misa, había 3 servicios, y luego de eso se dirigían a los panteones. La visita a los panteones se convirtió en un evento más de carácter social que religioso. Como si se tratara de un desfile, vehículos de todo tipo no cesaban de transportar gente rica o de medianos ingresos, mientras que los menos pudientes se dirigían a pie, formando una especie de procesión. Para tan largo viaje, muchas personas iban preparadas con algo de pulque por si hacía falta en el camino. Sin embargo, tal vez esa precaución no era tan necesaria, ya que en las inmediaciones de los cementerios había puestos en los que se vendían muchas fritangas y el popular néctar. En cualquier caso, a los panteones llegaban los menos a entregarse a la oración y a llorar por sus difuntos, y los más a divertirse y a reír. Los primeros para mostrar su angustia y los segundos para hacer alarde de su vanidad. Algunas crónicas de la época señalan, sin embargo, que la costumbre era que la gente rica visitara los cementerios por la mañana, mientras que los pobres lo hacían por la tarde. En términos irónicos, resaltaban que ni en ese lugar en el que reinaba la igualadora muerte podían juntarse los miembros de diferentes clases sociales. Otras narraciones hacían mención de que las familias humildes llevaban flores, frutas y velas de cera para preparar la ofrenda, y una vez adornada la tumba, se sentaban alrededor de esta. Cerca del mediodía se comían los alimentos que habían preparado especialmente para la ocasión, y luego se dedicaban a beber el pulque con el cual, según decían, se ponían a llorar el hueso. En otros tiempos, llevar a las tumbas comida como parte de la ofrenda hubiera sido motivo de condena, ya que para el catolicismo los muertos no podían regresar al mundo de los vivos, y menos para compartir alimentos con quienes fueron sus familiares. Además, las crónicas insistían en que la visita a los cementerios, en que esta parte de las celebraciones ya no tenía un sentido religioso, pues ya no había muestras de tristeza, respeto o duelo. Incluso se llegó a señalar que era una fiesta tan alegre como la Nochebuena, en la cual se reunían familiares y amigos. Muchas personas, superando su horror a la muerte, profanaban las tumbas de sus deudos y amigos y extendían sobre ellas los manteles en los que depositaban la comida que habían llevado para alimentarse. Lo que por la mañana había sido adornado, en la tarde terminaba hecho un basurero. En cualquier caso, cuentan que en aquella época los pocos cementerios que había eran horribles. Daban miedo y asco porque eran insalubres, miserables, tristes, inmundos, sombríos, antihigiénicos y espantosos. A esos lugares iban a divertirse muchos citadinos y a expresar una aparente y falaz devoción por las almas de sus difuntos. Sin embargo, las deplorables condiciones de los cementerios no eran un obstáculo para las visitas. Muy probablemente había partes o lotes muy bien cuidados, sobre todo donde reposaban los restos de difuntos de familias adineradas. Por eso,
También se llegaba a decir que se paseaba en el cementerio como si fuera el Zócalo o la Alameda, pensando en todo menos en los muertos. Tan era así que las personas pudientes se acicalaban con sus mejores galas para acudir, de riguroso luto, a visitar las tumbas y criptas de quienes se les habían adelantado. Como si de un concurso se tratara, los curiosos paseaban entre los sepulcros para admirar o criticar sus ornamentas. Algunas tumbas se adornaban con ramilletes, arreglos de cristal, guirnaldas de flores y lazos de crespón, y también se engalanaban con los retratos de las personas que descansaban en ellas. Los curiosos, además, se podían detener a leer las inscripciones, los versos y los epitafios de las lápidas. Concluida la visita, las familias regresaban a sus casas y más tarde salían a recorrer las calles. Los que vivían en el centro de la ciudad podían acudir a la plaza principal, el Zócalo frente a la catedral, a disfrutar del paseo o verbena de Todos Santos o Paseo de los Muertos, como también se conocía a este popular festejo. Allí se instalaban jacalones, similares a los puestos ambulantes de hoy, en los cuales se vendían alfeñiques, es decir, huesos o calaveras de azúcar, así como calabazas y frutas cubiertas. Por otra parte, la mayoría de los teatros, principales o no, registraban una gran concurrencia, incluso desde días antes, pero particularmente aquellos que presentaban la famosa obra Don Juan Tenorio del autor español José Zorrilla. Una de las escenas más recordadas de esta obra acontece en un cementerio, lugar en el que se registran hechos sobrenaturales, como que las estatuas cobren vida o que las sombras hablen. Al parecer, como parte de las diversiones nocturnas, en el Zócalo también se representaban algunas comedias, funciones de títeres y zarzuelas, montadas por compañías de aficionados. Mucho antes de la medianoche, las familias regresaban a sus hogares, pues en muchas vecindades era costumbre cerrar las puertas a las 10 de la noche. En sus hogares, las familias encendían las velas en los altares que habían arreglado para sus difuntos y en los cuales también se podían encontrar bizcochos, frutas, dulces, tamales y calabaza cocida. Todo eso preparado con el único propósito de que a la medianoche sus difuntos tuvieran algo para cenar. En las ofrendas se colocaba todo tipo de dulces que imitaban la forma de las reliquias, pero se cuenta que los más famosos eran los que elaboraban las monjas de algunos conventos, aunque no cualquiera podía adquirirlos por ser demasiado caros. Por eso, los más requeridos eran los dulces de azúcar que parecían cráneos, tibias y esqueletos. En cualquier caso, realizar una ofrenda con comida para agasajar a los muertos era algo que no encajaba con los solemnes ritos católicos. Para finalizar, déjame decirte que durante las últimas décadas del siglo XIX, en los periódicos se comenzaron a publicar las famosas calaveras literarias, es decir, una especie de composiciones irreverentes en verso que se escribían en vísperas del Día de Muertos y en las cuales se aludía sobre todo a políticos y a personajes públicos y adinerados del régimen porfirista, y se les trataba como si estuvieran muertos. También comenzaron a popularizarse los grabados de artistas como Manuel Manilla y José Guadalupe Posada, que de igual manera dibujaban a distinguidos representantes del porfirismo.